Estás escuchando el podcast Vívelo con Sentido, episodio 6, ¿Qué te duele? Estoy muy contenta de estar en esta nueva etapa iniciando este proyecto. Creo que después de las experiencias vividas, es tiempo de aportar algo a esta humanidad y por eso quiero compartirlo contigo. Mi intención es hacer una verdadera comunidad para trabajar en la posibilidad de ser feliz, inspirarte de alguna forma para aclarar tu mente y que cada situación que experimentes la vivas con sentido. Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de que estén por acá. Mi nombre es Nadia Sáenz Buitrón, para los que no me conocen y es la primera vez que vienes a este canal o escuchas este podcast. Pues soy Nadia Sáenz y estoy contenta porque estás visitándonos por acá. Yo soy la titular de este podcast que se llama Vívelo con Sentido y este ya es nuestro sexto episodio y estamos bien contentos porque la verdad es que aunque vamos lento, pero vamos seguros y vamos por ello y vamos seguros, pero estamos contentos porque todo lo que ha pasado, los que nos escuchan me han dicho que les ha impactado y algunos se han vuelto fans y eso está padrísimo porque están todo el tiempo, día a día, siguiéndonos y por eso es que se vuelven mis consentidos, porque este podcast se llama Vívelo con Sentido y ustedes que están del otro lado son mis consentidos y de verdad que les quiero agradecer con todo el corazón por estar al pendiente y por escucharnos y pues les pido que lo compartan porque todo este contenido que hacemos aquí es para que la gente viva feliz y se vaya construyendo su felicidad de acuerdo a lo que va viviendo, porque nada es mágico. Todo lo vamos construyendo por pequeños momentos. Recuerden que la felicidad no es una cuestión prolongada. Tú vas construyendo poquito a poco esos momentos que te dan la felicidad. Y hoy traemos un tema padricísimo. Bueno, pero antes de seguir, quiero agradecer un montón a la maestra Adriana Sáenz, mi prima, por supuesto, y me siento súper orgullosa de ella porque la verdad es que el podcast pasado nos ayudó a intervenir. Ella estuvo invitada, escúchenlo, ojalá y puedan ir a escuchar el quinto episodio que se llamó Amor en pareja con sentido, que la verdad es que vi que tuvo como varias vistas, pero no es por las vistas y la verdad es que este trabajo lo hacemos no solamente por estar en las redes, sino por aportarle algo a la humanidad. Y entonces ella nos ayudó, va a haber una segunda parte porque estuvo muy interesante. Así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y el tema que traemos hoy es un tema padricísimo, que la verdad es que a mí me hace mucho sentido en toda mi vida y sobre todo cuando uno se hace muy, muy consciente de lo que es, de lo que sufre, de lo que vive y te cuestionas, ay, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? Y entonces, ¿no te ha pasado que de pronto tienes mucha gripa, por ejemplo, o te enfermaste más de lo debido en un año, ¿no? Que por lo menos te enfermas 2 veces al año de gripa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de pronto llega un momento en que ya detectaste que te enfermaste 3 veces, o que te empieza a doler el tobillo, o te empieza a doler los talones, o te empiezan a doler los dedos de los pies, las manos, los brazos, el cuello, la espalda. Híjole, te empiezan a doler un montón de cosas, ¿no? El estómago, la espalda baja, ¿no? Y siempre le echamos la culpa al estrés, por ejemplo. Y entonces de lo que te vengo a hablar hoy es algo muy interesante y es esta asociación del dolor y las emociones. Para mí el dolor y las emociones son algo de verdad fundamental. A veces uno no cree que existen, pero de verdad, dime en serio qué te duele y te diré lo que callas, ¿no? El cuerpo grita lo que nosotros no podemos, no decimos o no verbalizamos. Nuestras emociones las grita el cuerpo. ¿Cómo? A través de las dolencias, a través de los dolores que se nos presentan. Y obviamente buscando, para preparar este podcast, pues tengo un montón de conceptos y definiciones, pero vámonos al fondo de lo que implica todo esto, ¿no? Algo que sí quiero decirles es que, bueno, les voy a leer un concepto que encontré
sobre esto de las emociones, de la somatización de las emociones. Y bueno, esto va más o menos así. Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo, tales como aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc. Además, desde un punto de vista psicológico, emociones tales como alegría, el miedo, la ansiedad o la ira son emociones básicas que se dan en todos los individuos de las más diversas culturas. Poseen un sustrato biológico considerable, nos activan y forman parte de la comunicación con los demás y a su vez pueden actuar como poderosos motivos de la conducta. Entonces, esos poderosos motivos de la conducta, al final, son aquellos que nos empujan a sentirnos de manera positiva o negativa esas emociones, a sentir esas emociones de manera positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, tengo aquí obviamente unas ilustraciones porque no me lo sé de memoria, pero sí les quiero contar unas anécdotas que he tenido respecto a eso, ¿no? Y la verdad es que lo he hecho bastante consciente y pues yo quiero venirles a compartir, sobre todo porque sí he comprobado que entre más feliz estés, más contento, tu sistema inmunológico, por ejemplo, está más estable. Y justo ahora que estamos en esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena y del COVID-19, yo les invito de verdad a que se inventen cosas que los mantengan en un equilibrio emocional bueno, en un valor emocional que los sientan satisfechos, que no se sientan con ansiedad o que si sienten lo trabajen. Ahorita les doy unos tips para que puedan trabajar esto sin problema, o sea, que sepamos que existen soluciones alternas a irte con un psicólogo a encerrar 1000 horas, ¿no? Porque yo sé que a mucha gente no le gusta, pero también, ¿por qué no? A quien le gusta que lo haga, que vaya a un psicólogo o que se pegue a alguien, que se agarre a algo, ¿no? Porque es importante que te mantengas en un estado de equilibrio, de valor, feliz, contento, y que no te agarre la ansiedad y la depresión, porque entonces tu cuerpo empieza a gritar todo esto que tu boca calla. Y bueno, vámonos por partes, ¿no? Por partes del cuerpo, por partes de qué es lo que significa cada cosa, y ahorita vamos indagando un poquito más en este tema. Bueno, las áreas de dolor y las posibles causas, ojo, todos los datos que estoy dando aquí son sacados de infografías, son sacados de lecturas, nada de lo que digo aquí es 100% real, es una investigación que yo, no es porque yo lo diga y así es, sino me refiero a que pues son datos que yo he investigado y que yo quiero compartirlos con ustedes. Ok, bueno, fíjense, el área del cuello significa inflexibilidad, testarudez y que no quieres ver los otros puntos de vista, ¿no? De las demás personas, por ejemplo. A veces te molesta lo que otros dicen porque no coinciden con lo que tú dices. Y entonces se empieza a doler el cuello, pero no lo haces consciente, nada de eso lo haces consciente. Hasta que empiezas, ay, es que me duele el cuello y me duele el cuello. Pues sí, te duele el cuello porque seguramente tuviste una conversación con un compañero de trabajo o con un familiar y no te gustó, hiciste un coraje y ahí lo guardaste en el cuello. Los hombros representan la habilidad para vivir experiencias de manera feliz o sentirlas como una carga. Es decir, que no tienes la capacidad de dejarte fluir para vivir una experiencia de forma feliz, ¿no? Que todo te genera culpabilidad. Todo te lo cuestionas, ¿no? Y entonces, si hago esto, pero es que si lo hago, ¿y qué tal que van a pensar de mí? Entonces, ojo con eso. Nadie va a pensar nada de ti mientras tú te sientas feliz, no importa lo que piensen los demás. Los codos representan el cambio de direcciones y la aceptación de nuevas experiencias. A mí nunca me han dolido los codos, ¿no? Porque la verdad es que sí soy como bastante adaptable a los cambios. Me encantan las nuevas experiencias, pero aquellos que tienen miedo de vivir nuevas experiencias, pues aquí es donde detectarían que les duelen los codos. Así que relájense y pues dejen que no les duelan los codos. Dejen que las cosas pasen. Aviéntense a vivir nuevas experiencias. ¿Qué puede pasar? El no ya lo tienes, el sí por el vas. Así que no pasa nada. Las muñecas representan el movimiento, la tranquilidad y la simplicidad.
A veces nos hacemos bolas, por decirlo de alguna forma. Nos complicamos la existencia. No le vemos lo simple a la vida, ¿no? Y entonces queremos, por ejemplo, quedar bien con todo mundo. Es que ¿qué va a pensar fulana? Y entonces si no hago, y si esto, y si el otro, y si... No. O sea, por ejemplo, mucha gente se fija en lo que piensan los demás. Por ejemplo, si tienes una visita en tu casa, ¿no? Pero es que entonces va a venir la tía criticona. Y, ay, no recogiste como debías. Y entonces, ay, no, el florero está fuera de su lugar. Y las cosas son simples, señores. Y la gente te tiene que aceptar como tú quieras y como tú eres. Si la gente te quiere de verdad, te va a aceptar así, con el florero desacomodado. ¿Me explico? Entonces tienes que ser simple ante situaciones, ante todas las situaciones. Uno entre más simple sea, más feliz es. Y eso se los puedo comprobar. Pregúntenme, pónganme aquí en sus comentarios y yo les voy a contar. Los tobillos representan la habilidad para recibir placer, inflexibilidad y sentimiento de culpa. Recibir placer, y me refiero a todo el placer habido y por haber. Por ejemplo, si yo voy a comerme un helado, porque además me encantan los helados, les confieso, y si yo me sintiera totalmente culpable por haberme comido ese helado, seguramente que mis tobillos estarían deshechos. ¿Y qué creen? Que sí he experimentado esas cuestiones de las piernas, sobre todo, me duelen. Y son muchísimas las razones por las que me pueden llegar a doler las piernas. Pero eso los vamos a ver un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, la culpabilidad se refleja en esa parte del cuerpo. Y entonces, si yo me siento culpable, pues está cañón. O sea, por eso les digo que fluyan para cualquier cosa. Atrévete a hacer las cosas sin culpa. Nadie es culpable de nada. Solo lo estás haciendo porque lo quieres vivir, porque lo quieres experimentar. No te culpes, nadie tiene la culpa de nada más que tú mismo, pero para decidir. Nunca porque te comiste un helado, nunca porque no te estás haciendo daño. Estás disfrutando, disfruta. Lo que te parece culpabilidad es un disfrute y no lo haces siempre. Si lo haces siempre, entonces pues sí, ya tenemos un problema. Pero bueno, eso ya es tratarlo en otro tema. La columna representa el soporte de vida. Esto está cañón. Esto de la columna y el soporte de vida, pues está muy cañón. Por ejemplo, la columna superior es la falta de apoyo emocional. Abajito del cuello, donde empieza la columna, bueno, donde empieza como engrosarse la columna, hay una falta de apoyo emocional. La columna media, que te duele como que la espalda, la mitad, la culpa o el anclaje al pasado. Y la columna baja, miedo por el dinero y falta material. No sé si ustedes se han puesto a pensar, o sea, analicen, háganse conscientes de sus dolores, de sus dolencias. ¿Cuántas veces que, por ejemplo, llegamos al final de la quincena ya con 3 pesos, ¿no? Puta, te duele cañón la espalda baja. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es eso? Porque entonces estamos súper preocupados, porque no me alcanza el dinero, voy a tener que comprar frijoles y arroz para acabar la quincena esta semana, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Porque no tengo una familia que mantener, pero imagino a todos aquellos que tienen una familia que mantener, una casa que mantener y gastos que la verdad es que pareciera que no son tantos, pero sí son muchos, y entonces eso te merma, ¿no? El capital y la probabilidad de tener, pues de quererle dar a tu familia lo que quisieras, en realidad. Entonces, háganse conscientes, por ejemplo, de esas dolencias. ¿Qué pasa cuando ya no tienes dinero al final de la quincena, ¿no? Por ejemplo, cuando te duele la columna media, hay gente que vive del pasado. Es impresionante cómo la gente vive del pasado, cómo hay problemas y situaciones que pasaron hace 25, 30, 40 años y tu mente no lo borra y no perdona, y entonces la espalda, vuelves a ver a esa persona lo mejor que te hizo y sigues teniendo ese dolor y te duele la espalda media y no lo puedes superar. Deja que fluya la energía. Déjalo que se vaya, porque créeme que no vas a hacer nada con esa persona. Esa situación ya pasó hace 40 años. Ya no vas a poder resolver nada. ¿Ok? Las caderas, miedo a ir más allá de las decisiones importantes. Pues bueno,
hay decisiones importantes y uno se angustia de más. Así como les decía el punto anterior, uno vive del pasado, pues también uno vive del futuro. A mí me choca estar futureando y me choca estar pensando que es que sí, y si pasa esto, y si pasa el otro, y más si son decisiones importantes, deja lo que pase, que seguramente va a ser lo que tiene que ser cuando tenga que ser, a la hora que tenga que ser, en el momento en el que tiene que ser. O sea, no hay otra. Deja de angustiarte. No dejas que te duelan las caderas. No dejas que te duelan. Las rodillas, terquedad en el orgullo y en el ego, incapacidad para doblegarse, miedo, inflexibilidad y agotamiento. Fíjense que yo he sufrido los últimos, no sé, el último año y medio, 2 años de mi vida, un dolor en las piernas por el área de las rodillas, en donde, híjole, yo me cuestionaba, bueno, ¿por qué esto, no? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no sé qué? Una vez leyendo un libro, que ahorita les voy a dar el nombre porque está padrísimo, ¿no? Me lo regaló una persona muy especial. Bueno, me lo pasó por PDF en realidad, ¿no? Pero me lo tenía que pasar porque un día empezamos a platicar de justo de esto, de qué te duele, ¿no? ¿Cuáles son las dolencias y qué es lo que tu cuerpo está callando, ¿no? Porque todo nos lo callamos, todo nos lo comemos y todas las emociones nos las guardamos. Entonces, un día, este libro se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades. Si lo quieren, lo voy a dejar en la cajita de comentarios de YouTube. Y si no, si lo están escuchando por Spotify, solamente me mandan un correo y yo se los envío. ¿Sale? Pero, por ejemplo, esa vez que estuve viendo, bueno, ¿por qué me dolerá tanto la pierna? ¿Y por qué me dolerá tanto la pierna? Entonces voy al diccionario y me encuentro que la relación con mi mamá tenía mucho que ver con esa dolencia. Mi mamá y yo somos como muy iguales de pronto, como que estamos compitiendo. Ahora ya no tanto, ahora ya nos entendemos más y tal, pero sí hay muchas cosas que sanar, ¿no? Y todo lo que les estoy diciendo y lo que les estoy contando en este podcast es porque a mí me ha pasado y porque sé que todavía tengo que sanar muchas cosas y tengo que sobar las partes de mi cuerpo que me duelen por ciertas emociones, pero esas sobre todo las piernas y darme cuenta que era por una inflexibilidad de relación con mi mamá y que el orgullo y el ego estaban por encima de esa relación. La verdad es que cuando me empieza a doler de nuevo, ay, hago esta conciencia de que mi mamá es una de las personas más importantes de mi vida, de que tengo que dejar mi ego a un lado, mi orgullo al otro lado y amarla y respetarla como es ella porque es mi mamá, ¿no? Y dejarla, respetarla en sus decisiones y en su forma de pensar. A veces me cuesta mucho trabajo. A mí me pasa con mi mamá. Seguramente a ti o a quien sea, le pasa con otro familiar o con un amigo o con tu esposo, con tus hijos, ¿no? Entonces, hazlo consciente. Las piernas duelen por eso. Y bueno, fíjense, hay uno aquí que es bien curioso, que yo nunca me había puesto a pensar por qué te salen los juanetes. Pero existe, y conozco a mucha gente que tiene juanetes y es la falta de alegría al vivir las experiencias de la vida. Es gente que se ha detenido a de verdad entregarse a situaciones de su vida. Y es impresionante porque en la medida del juanete es la medida de falta de vivir. O sea, son esa falta de vivir porque piensan que es que no, o sea, que tal vez no se lo merecen. Entonces es muy importante que te des cuenta que esto no es malo, ¿no? Y bueno, fíjense que buscando en toda esta situación de lo de las emociones y qué es lo que te duele y tal, también me encontré unas cuestiones sobre, por ejemplo, el peso, ¿no? Que yo le sufro y le sufro bastante y estoy en esta sanación del por qué mi sobrepeso, porque a partir de, yo creo que como de los 11 años en adelante he sufrido esta cuestión del sobrepeso y entonces he tenido 1000 dietas, entonces, pero ¿qué creen? Que ya hice consciente que esto del peso es totalmente emocional, que tengo que sanar estas cuestiones de abandono y se los voy a decir ahorita ciertas cuestiones que pasan también
con estas apariencias físicas que uno va guardando, porque son dolores, finalmente son dolores también. El sobrepeso, para uno que no puede lidiar con esto, a veces es muy cañón, o sea, la gente se mete contigo, esta cuestión del bullying, que ahora está muy de moda y que existe, antes no existía cuando yo era adolescente, pero si pasabas y te gritaban, ¡ay, apúrate, pinche gorda!, ¿no? Por ejemplo. Y estas cuestiones te duelen y te dañan las emociones, ¿no? ¿Qué tal que tienes una mamá que te dice, pues nada te queda, porque estás bien gorda, ¿no? O un papá que te dice, nadie te va a querer porque estás gorda, ¿no? Entonces, son cuestiones que, bueno, ya están perdonadas, obviamente, pero al final reflejan un dolor en tu vida. Y bueno, si engordas, por ejemplo, del centro del estómago, como es mi caso, es porque tienes estrés, ansiedad o depresión. Y yo creo que he sufrido las tres, ¿no? Y pues la solución es que hagas ejercicio y relajarte. Esa es la solución. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la solución, es porque sí nos da flojera llevarla a cabo. Y no solo nos preocupamos y no nos ocupamos. Por ejemplo, si engordas de la parte superior del cuerpo, las causas, pues porque comes mucho y haces poco ejercicio. Hay que caminar 30 minutos al día y evitar cosas dulces. Y yo, por ejemplo, me encantan las cosas dulces. Si te duele el cuello por los rencores acumulados, tienes que aprender a perdonarte a ti y a los demás. Esa es la solución. Si te duele el cuello, aprende a perdonarte a ti y a los demás. Si te duele la cadera por miedo a los cambios, ¿y cómo lo puedes solucionar? El miedo está en tu cabeza nada más, acepta los cambios y disfrútalos. ¿Ven? O sea, no es tan difícil, es dejarte fluir. Cuando te duelen los tomillos es porque tienes deseos reprimidos. Medita y atrévete a cumplir tus sueños. No dejes que nadie te robe tus sueños. Esa es una frase que mi mamá siempre me ha dicho y siempre me lo dijo y de verdad tienes que aferrarte a ellos, porque si los sueñas, acuérdate que los puedes hacer realidad. Eso es cierto, 100%. La cabeza, ¿por qué te duele la cabeza? Pues por el estrés y la superación a los obstáculos. Tienes que solucionarlo. ¿Cómo? Disfrutando, dándote un tiempo para ti y que no tengas remordimientos, como lo del helado que les contaba. No tengas culpa, no pasa nada si vas y te comes un helado. Claro, no te comas uno diario, cómete uno el domingo o cómete uno cada 15 días. Eso estaría fabuloso, ¿no? Que dejes que pase, que lo disfrutes, tu helado de vainilla, delicioso, no que vayas y pidas, ay, ¿me puedes dar un helado? Pero no tienes de dieta, oye, pero no tienes solo de limón y si le pones stevia. No, o sea, disfrútalo, no pasa nada. Cuando te duelen los codos, ¿no? Acuérdense, necedad y testarudez, aprende a ceder y escuchar a los demás. Cuando te duelen las rodillas, el ego. Yo no saben cómo lucho con eso, con el ego. Demuestra compasión y sé más bondadoso. Y trato de demostrar compasión a todos los que me rodean y ser de verdad muy buena. Eso intento, siempre. Me cuesta un poco de trabajo, pero de verdad que trato de hacerlo todos los días. Fíjense, volvemos a esto del peso. Si engordas por el estómago es porque bebes alcohol en exceso y tienes dificultad para respirar. ¿Cómo lo puedes resolver? ¿Cómo creen? Pues bebiendo menos alcohol y haciendo ejercicios de respiración diaria. Entonces, yo la verdad es que les invito a que se dejen llevar, que se dejen fluir, que no se cuestionen cosas que no tienen respuesta. A veces nosotros pensamos que podemos resolver todo en la vida y que tenemos todo el control de todo. No, tenemos el control de nosotros mismos y por esta razón es que podemos solucionar nuestras propias cosas. Entonces, aférrense a lo que les gusta, no dejen que les roben sus sueños, flúyanse, acuérdense que si nos concentramos en lo que queremos y enfocamos
y no perdemos energía como en angustiarnos, y es que no me va a alcanzar, y es que tú sabes la solución. Por ejemplo, si te duele la espalda media, ¿no? Tú sabes cómo puedes solucionar esta cuestión. Pues organízate en tus finanzas para que al final de la quincena no estés sufriendo, por ejemplo. Y bueno, dentro de todo esto, que la verdad es que sí me eché un clavado en todos estos contenidos para podérselos compartir. Fíjense que estaba en la semana viendo pues mi Facebook, ya saben, como todos, y me encontré con algo que quiero compartirles. Pero antes les voy a contar una anécdota padricísima que no recordaba, pero justo ahora se las tengo que compartir. Fíjense que yo hace como 4 años vivía con una chava que la verdad es que no era mi amiga, era una conocida de la escuela donde trabajaba. Yo estaba por cambiarme de casa porque ya se iba a acabar el contrato de la casa en donde vivía antes y estaba buscando a dónde irme. La verdad es que yo ya no estoy acostumbrada a vivir con mis papás, entonces por esta razón es que, bueno, estuve buscando un espacio y esta persona me ofreció, oye, me dijo, mira, yo tengo un departamento, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Te cobro tanto de renta y ya está, ¿no? Y entonces el tiempo fue pasando, pero obviamente que yo no me había dado cuenta, yo no tenía una relación muy estrecha con esta persona, pero bien dicen que quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Yo viví 8 meses y fue lo más que aguanté. Fíjense que en ese tiempo en el que yo vivía con ella, de pronto estaba en el trabajo y me empezaron a doler los talones. Pero de una manera impresionante me empezaron a doler. Obviamente yo no estaba tan contenta de vivir donde vivía. Eran muchas restricciones, eran de pronto ya muchas molestias, muchas peleas, mi entorno no era el mejor, todo estaba perfecto menos la persona con la que vivía y la que compartía, y además pues yo salía perdiendo porque el departamento donde vivía pues era de ella. Entonces evidentemente mi entorno era el peor, yo lo que quería era salirme de ahí todo el tiempo. Yo tenía una perrita en ese entonces, vivía mi perrita y todo el tiempo me reclamaba a ella, aún que en el momento en que acordamos que yo me iba a ir a vivir con ella, yo le dije, oye, pero tengo una perrita. Sí, no te preocupes, no sé qué. El chiste es que ella empezó a meter animales, gatitos ahí, y la verdad es que empezó a darse unas cosas horribles, situaciones que yo no pude controlar porque, bueno, si yo cuido mis cosas mucho, 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 porque pues me han costado que llegue otra persona y que te las destruya así porque no sabe cuidar las cosas, por ejemplo, pues claro que mi entorno se fue demeritando a mi gusto. Ajá. O sea, yo lo que hice fue tratar de vivir bajo ese esquema y pues no me queda otra porque pues no encontraba otro lugar donde irme a vivir, estaba muy cerca del metro. Entonces yo digamos que estaba como en una zona de confort, pero estaba en desacuerdo. Y entonces un día en el trabajo, les comentaba, me empezaron a doler los talones. Sí, los talones me dolían, horrible me dolían. Yo caminaba y como que yo no podía caminar muy bien. Fui a servicio médico y me dijeron, tienes que ir a sacarte una radiografía porque es probable que tengas espolones en los talones. Y yo dije, ¿espolones qué es eso? Y entonces ya cuando me empecé a informar de qué eran y cuando vino, es que te tienen que operar y tal, porque dije, no, ¿cómo me van a operar si yo tengo que venir a trabajar? En fin, una situación que ya sé, que yo la hice gigantesca pensando que lo que me pasaba era meramente físico en cuanto a que yo vivía, más bien, no sabía que tenía que ver con mi entorno. Entonces dije, no, pero es que ¿por qué me duelen los talones? Y entonces pensé que todo era totalmente médico el asunto, que me habían salido espolones, pues porque en los huesos te salen en los talones, en los pies, y pues ya no puedes hacer nada más que operarte y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, fui todo, pero en ese inter yo ya estaba como en desacuerdo con esta mujer con la que vivía, estaba muy enojada, era un pelear a cada rato, era reclamarnos, eran muchísimas cosas. Al final decidí salirme, afortunadamente conseguí un lugar a donde cambiarme y eso la verdad me trajo tranquilidad. ¿Y saben qué? Los espolones desaparecieron, los dolores desaparecieron y fue impresionante darme cuenta
Y luego investigando, porque es ahí cuando me empecé a poner las pilas, a investigar las dolencias de lo que tu boca calla, el cuerpo grita, pues ahí es cuando me di cuenta que toda la cuestión incómoda de tu entorno lo canalizas a alguna parte de tu cuerpo, y en este caso yo lo canalicé en mis pies. Y en mis pies porque mis pies son los que me llevan, los que me traen, los que valoro un montón, porque son los que me hacen estar en los lugares en donde quiero estar. Entonces les quería compartir esa experiencia para que vean lo fuerte que es la mente y cómo somatizamos todas nuestras dolencias en nuestras partes físicas, cómo nuestras experiencias las hacemos, nuestras experiencias negativas o positivas las hacemos parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene por qué cargar todo esto que al final nos daña o nos pone contentos. Por eso yo les recomiendo que en esta cuarentena y en este encierro bonito, se vean bonitos, se apapachen, se cuiden, le vean el lado positivo a la vida. Y pues esto, ¿no? Entonces yo les voy a compartir esto que escribí que me encontré, perdón, yo no lo escribí. Me lo encontré en Facebook, no sé en realidad quién lo escribió porque está como en árabe, como en ese alfabeto árabe y pues no entiendo nada, pero sí el contenido está en castellano, entonces se los voy a compartir. Dice, ¿lo pensaste? ¿Cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes? ¿Cuánta soledad, rencor o insatisfacción se requiere para manifestar un cáncer? ¿Cuánta ira se precisa para que se convierta en gastritis? ¿Cuántas emociones no digeridas necesitas para que se convierta en problemas estomacales? ¿Cuántas palabras no dichas y guardadas te has callado para que se transformen en problemas en tu garganta o tiroides? Yo me he guardado cosas y me enfermo de la garganta, me da una infección sotototota porque no dije lo que pensaba. Ojo ahí. ¿Cuántas insatisfacciones son necesarias para que se originen las infecciones? ¿Cuánta falta de amor se requiere para que se genere una dermatitis? ¿Y cuál será la dosis de abandono para la obesidad? Toda emoción o sentimiento mal canalizado causa una enfermedad y despierta un patrón repetitivo, emocional, ancestral, dormido. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar para resolver eso que es importante resolver en tu vida? ¿En dónde está tu límite para decir ya basta y tomar acciones reales y concretas para cambiar esa historia que te lleva al hartazgo de tu vida? ¿Cambiarán solas? No, porque sabes que esas situaciones solo dependen de ti y te vas dando cuenta que con el tiempo van empeorando. Atrévete a realizar el cambio que necesitas, que te permita cambiar esa percepción que hasta ahora tienes y puedas fluir como el agua viva y recuperar la chispa de vida que está dentro de ti. No dejes pasar más tiempo para vivir la vida que mereces. Según estudios médicos, un 90% de las enfermedades parten de las emociones. He aquí la importancia de sanar tu corazón y tus heridas para poder tener una vida plena y bendecida. Te invito a que hoy escudriñes tu corazón y saques todo lo que te carga y te enferma. No busques la paz donde jamás la encontrarás, ni busques la felicidad y gozo de donde jamás vendrá. Tus huesos se han secado y enfermado a causa de tu tristeza y amargura, así que es tiempo de soltar. Es tiempo de sanar y perdonar. Es tiempo de vivir. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Esto de perdón, lo siento, te amo, gracias es una sabiduría hawaiana, se llama Ho'oponopono. Y yo les invito a que lo practiquen. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Y bueno, para terminar, porque ya he hablado muchísimo y estoy muy contenta y me podría seguir otra hora, para poder sanar yo les invito a dos opciones. Yo doy acompañamientos de vida para poder sanar tu ansiedad, tu tristeza, las emociones que tú quieras que sanemos a partir de la iluminación de mandalas. Entonces yo te doy un acompañamiento semanal y tú vas iluminando los mandalas, los vamos interpretando y vamos trabajando la fortaleza, el dominio de tu mundo, tu valor, tu poder, tu voluntad, tu dignidad, todas estas cuestiones que a veces las tienes abandonadas. Yo te puedo ayudar. Si me quieres escribir a viveloconsentido@gmail.com, yo te puedo ayudar y ahí nos vemos, o me puedes mandar un mensaje en la cajita de comentarios acá abajo en YouTube,
me puedes contactar por esos dos medios, o si no, tengo otra opción. Fíjense que tengo una amiga que vive en Mérida y ella está dando terapias, ella es psicóloga tanatóloga, está dando terapias gratuitas en este tiempo de contingencia, y síganla en Instagram, ella se llama Tere Castañeda Hernández, y su página, bueno, más bien su cuenta de Instagram es vivir-con-mis-pérdidas. Vivir con mis pérdidas, _ en cada una de las palabras, y ahí la pueden encontrar y contactar. Ella es una fiel seguidora de nosotros de Vive lo Consentido y les puede ayudar. Y pues bueno, mis consentidos, yo estoy muy contenta de verdad de una vez más compartirles con ustedes todo esto que la verdad es que a mí me ha funcionado mucho, que me hace mucho sentido a mi vida, que me hace de ser una mejor mujer. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube, no olviden seguir el podcast en Spotify, y estamos viendo la posibilidad de subir este podcast a Apple Podcast, pero tenemos que ver todavía cómo funciona. Pero mientras, síganos por estas dos, escríbanos a viveloconsentido@gmail.com, síganos en Instagram @viveloconsentido2020, y aquí en YouTube suscríbanse y compartan todo esto. Los quiero mucho, muchas gracias por estar y por no irse y por compartirnos con la gente que ustedes saben que les puede llegar esto al corazón. Muchas gracias y cuídense mucho. Consentidos, gracias por acompañarme. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Soy Nadia Sáenz Buitrón. No olviden que la vida no tiene sentido si no compartes lo que sabes.